Evangelio del día martes 30 de enero de 2024. Martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Es fundamental para conquistar el milagro. Es la que activa el poder de Dios. Algo extraordinario. Jesús le probó a todos los habitantes de su tiempo cuán poderosa es la fe. Y este es el Evangelio del día de hoy, según San Marcos. En este Evangelio, Jesús nos muestra dos grandísimos milagros, extraordinarios. La resurrección de la hija de un funcionario de la sinagoga llamado Jairo, o sea, funcionario de la sinagoga, le pedía a Jesús el milagro de su hija enferma. Y el segundo, el milagro de aquella mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Dos portentos de milagros. El primero, ¿por qué es un portento de milagro? Porque cuando Jesús llega a curar a la hija de Jairo ya se había muerto, ¿verdad? Pero Jesús le dice: «No temas, basta con que tengas fe». Palabras. Es como para explicarnos todos los días: no tengamos miedo, basta con que tengamos fe. Jesús jamás nos habrá de dejar. Siempre estará con nosotros y nos ayudará y nos dará lo mejor de lo mejor. Me recuerdo con esto a José Delito Sánchez del Río, San José Sánchez del Río, este extraordinario mártir mexicano, que en la película de Joselito, que hay varias películas de él, pero dos de ellas muy interesantes y profundas, en donde él, durante su cautiverio y durante su martirio, porque lo van martirizando, él le pide a Dios: «Señor, ayúdame a salir victorioso de esta batalla, en pocas palabras, de este martirio que me espera». Y Jesús lo ayuda. No ve a Jesús, no tiene pruebas de que lo escuchó,
Sin embargo, él está seguro de que Jesús escuchó su ruego. Y con esa seguridad pasa por el martirio y llega hasta el momento final, demostrando lo que significa viva Cristo Rey. Por ello, la hija de Jairo es un resultado de la fe de su papá, y la mujer que tiene el flujo de sangre, que tiene 12 años sin poderse curar, simplemente tocando la orlita del manto de Jesús, se pudo curar. Una fuerza salió incontenible de Jesús. La fe es Jesús mismo. Por eso activa su poder. Él no puede rechazarse a sí mismo. Cuando nosotros tenemos esa confianza ciega en Jesús, sabemos quién es Jesús y que jamás nos abandonará, estemos seguros que sea lo que sea, el milagro estará de nuestra parte. Pero tenemos que tener una confianza ciega, saber que Jesús está ahí. Y si no aparece ese milagro que esperamos, tendremos uno mayor, el de saber que Jesús jamás nos abandonará y que ese silencio de Jesús, ese silencio de Dios, es la mayor de las curaciones para aumentar nuestra fe. Busquemos siempre crecer en la fe, sabiendo que esa fe es Jesús, y estemos seguros que basta con que tengamos esa fe para que el milagro se dé. No tengamos miedo, estemos ciertos como aquella mujer que simplemente va a tocar una orlita y me voy a curar. Jairo, por favor, cura a mi hija. Ya se murió. Temas. Basta con que tengas fe. El Señor está esperando de nosotros estas actitudes, estas respuestas de, Señor, que sea según tu voluntad. Tengo la fe y la seguridad que tú harás lo mejor para mí, y que lo mejor para mí es el milagro de transformar mi alma, el milagro de saber que tú estás conmigo y que podremos conquistar ese milagro que estamos esperando, o aún mayores, aún mayor el milagro, mucho más grande que el de la hija de Jairo, mucho más grande que el de la mujer que tenía flujo de sangre. El milagro de la conversión es más grande que el milagro de la sanación, porque es la sanación interior, la del alma, la que nos libera del pecado y nos da la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga.